Bueno, pues buenas tardes. Venimos a contaros una locura aquí de mi compañera Irene, ¿vale? A la cual quiero agradecer públicamente porque el 80, 85, 90 del trabajo es ella. Hacemos un tándem, creo que es interesante, hacemos un binomio, como decimos, perito-abogado, es decir, yo soy el raro del Congreso, pero a veces el mal necesario, es decir, cuando hay un problema técnico y no sabemos si hemos metido la pata o cuando al final hay que defender una evidencia, pues qué mejor que un abogado que entienda al perito para defenderlo y ese contraperitaje pues pueda meter un poco de inquina. Así que con eso hacemos ese tándem y Irene me enseña mucho en la parte técnica y yo en la parte legal. Así que nada, venimos a presentar una herramienta que es de ella en exclusiva, que está en fase beta y venimos a hacer una cosa chula. Es decir, vamos a ver su informe, que no voy a desvelar en qué seguridad jurídica puede tener si en un momento cae en un juzgado. Es decir, si lo sabemos antes, seguramente le vamos a dar más seguridad jurídica a ese informe que si posteriormente al final tiene que caer, pues tenerlo. ¿Por qué no hacemos ese análisis previo? Y así que nada, bueno, yo me presento, ¿vale? Soy Juan Carlos, estuve también por aquí con vosotros hace unos años y soy abogado, no decía el mal necesario, pero ahí estamos y tengo mi propio despacho Tecnogados que unimos ese aspecto. Me como cualquier abogado, pues alguna herencia, un divorcio de un amigo y cosas de esas, pero me gusta el tema técnico, con lo cual ahí estamos. Estuvimos este año también en Rutez, los dando una charla, que también disfrutamos bastante. Y bueno, pues aquí encantados y ahora voy a dejar que se presente Irene. Bueno, pues yo soy Irene. Buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar aquí de nuevo, además con mi compañero de batallas, además de amigo Juan Carlos, que siempre se une a todas las locuras que le propongo. Y bueno, por contaros un poco, yo soy perito informático. Realmente mi base está en ingeniería de sistemas de telecomunicación, no vengo de la rama de informática como tal, pero bueno, poco a poco he ido formándome y aprendiendo y también la experiencia profesional pues me ha dado un buen punto. Actualmente, bueno, he sido autónoma desde hace algunos años como perito y ahora me he hecho un poquito más grande, he montado mi propia empresa y bueno, pues cuento con un equipo, además con la colaboración de grandes amigos. Son alumnos míos, el equipo que hemos conformado. Yo soy más de la parte de forense y ellos son un par de cracks en más la parte de pentesting y hacking. Y bueno, como están en el streaming, pues les saludo aquí, David y Eusebio, que nada, estoy súper contenta de haber formado equipo. Además, actualmente también tengo la oportunidad de ser docente en la Carlos III. Estoy en la Escuela de Oficiales de Guardia Civil, formando en un grado de ciberseguridad en la materia de forense. Y llevo ya unos 4 años también impartiendo formación en el máster de formación el máster del FP, por así decirlo, es un curso de especialización que hay en diferentes puntos a nivel nacional, pues las asignaturas también de forense, bastionado, puesta en producción, en Cuenca, en el CIF número 1. Así que vamos a contaros hoy un poco la andanza, que es verdad que no llevo mucho tiempo investigando en este campo, es un campo nuevo para mí, pero bueno, he buscado un modo de aplicar los conocimientos de forense a una herramienta que me pueda ayudar a detectar de manera más automática y ahorrar tiempo en los análisis las posibles anomalías, ¿no?, que encontramos a la hora de analizar las evidencias. Inicialmente, el forense digital se basa básicamente en la aplicación informática a un proceso de análisis determinado. Empezamos recolectando ciertas evidencias. Una vez que las hemos recolectado, tenemos que hacer la adquisición. Posteriormente, pasar a una cadena de custodia que nos va a garantizar la integridad de la evidencia, de la prueba en este caso, y posteriormente presentar un informe. Entonces, la parte de la adquisición todavía no está desarrollada por la herramienta. Me he centrado en la parte de análisis. Pero bueno, ahora os iré desglosando un poco en qué se ha basado un poco la tecnología, ¿no?, el pensamiento que nos ha llevado a desarrollar este propósito, el objetivo. Y bueno, si contamos aquí, hemos hablado de cadena de custodia, obtención de evidencias, ¿vale? Estamos hablando de conceptos jurídicos, aunque sean técnicos, y aquí vamos a traer una frase antigua de un filósofo que me gusta mucho, que decimos que el arte del proceso es en realidad el arte de la prueba. Pero ¿qué pasa? Que estamos en un entorno digital. Según la Comisión Europea, el 85% de procesos penales en la Unión Europea tiene componente electrónico. Es decir, esa fuente de prueba que cogemos, tenemos que garantizar la integridad, el proceso de cadena de custodia que dice, ¿vale? Con lo cual vamos a ver esa distopía de qué
dónde coge eso, dónde coge esa información para poco a poco darle esa seguridad jurídica, sobre todo orientado a que su informe de su herramienta tenga seguridad jurídica en el momento que se aporta a ese proceso. Y si lo que hace la máquina podría ser efectivamente suplantar o ver de qué manera puede llegar efectivamente a hacerle un trabajo muy complementario a ese perito. Bueno, hoy en día contamos con algunos límites en las herramientas de investigación. Supongo que algunos de vosotros, si se dedica a este campo o ha participado en algún CTF y demás, contamos con algunas herramientas open source, tipo FTK, tipo Autopsy, la parte de FTK, por ejemplo, nos permite la fase de adquisición, Autopsy la fase de análisis y, bueno, llevan unos buscadores integrados, unos de T-Cert, que lo que nos hace es facilitarnos a la hora de hacer los match entre lo que estamos buscando, ¿no?, en la obtención de la evidencia. Hoy en día es verdad que debido pues, al tamaño del tratamiento, del volumen de datos en muchas evidencias, pues las herramientas se van quedando un poco cortas, dejamos de analizar algunos artefactos del sistema o algunos volúmenes que son de gran importancia para la investigación, puesto que muchas veces no se puede llegar a mirar todo, ¿no? Sobre todo ya no en la parte privada, sino pues, bueno, cuando tenemos que hacer alguna colaboración con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es cierto que hay una cantidad ingente de trabajo y es un poco más complejo. También tenemos, bueno, la falta de determinación y la precisión a la hora del análisis en algunos de los artefactos, pues lleva a desarrollar, a tener que implementar por necesidad pues, nuevas tecnologías. Al final no es lo mismo tratar un volumen de datos de 1 tera que empezar a tratar volúmenes de datos pues, ya de una cantidad bastante más masiva. Por ello, pues, bueno, vamos a intentar solventar y mi objetivo hoy es explicar por si os puede ser de utilidad también para aplicar en otros ámbitos de la ciberseguridad. Al final esto surge porque yo necesitaba ahorrar trabajo. Yo, antes de montar Ciberia, he sido autónoma, tenía bastantes casos, estaba sola, entonces el objetivo ha sido ahorrarme trabajo, básicamente. Entonces, bueno, surge a raíz de ello. Aquí ya nos dice gran volumen de datos, ¿vale? Ahora cambiamos el chip y nos ponemos en el gorro, como decía Ruth, en el gorro legal. Es decir, antiguamente una fuente de datos pues era un dispositivo USB, bolsita de precinto y ya está la fuente de datos cogida. Tenemos un disco duro, hacemos el hash del fichero, mismo hash, mismo contenido, y ya está, eso es prácticamente lo que se hacía. ¿Qué pasa? Aquí la cosa se complica. O sea, si hablamos de fuente de datos de un volumen indigente de información, si no certificamos ese volumen indigente de información, y yo soy el abogado de la contraparte, siempre puedo decir que de dónde ha sacado y tiene esos peritos. Se ha garantizado lo que veremos luego, la cadena de custodia. Pero para no romper la cadena de custodia, si yo tiro la fuente previo a, pues ya no existe el proceso, con lo cual esa herramienta no solo tiene que coger los datos, sino que obtener la certificación de todos para garantizar eso que vamos a ver de mismidad, mismos datos, mismo resultado, misma conclusión. Si nos vamos a qué tiene la regulación en este sentido, nos vamos a lo que es para mí el comodín de la regulación, la Ley de Enjuiciamiento Civil, que veremos si tiene ámbito en algún otro ámbito jurisdiccional o únicamente aplica al ámbito civil. Y aquí nos vamos al artículo 299, que nos dice que toda aquella prueba, una captura de WhatsApp, un correo electrónico, todo ese tipo de prueba con contenido digital se aporta a un proceso judicial como prueba documental. Puede haber luego una pericial que la vamos a ver, pero esa prueba que se aporta como prueba documental, un documento privado. Ese documento privado pues, tiene unas especialidades, que es lo que vamos a ir a ver, porque lo que queremos hacer es tratar de dar una convicción legal. ¿Vale? Si convencemos a la autoridad judicial de que eso es lo que hay, pues podremos tener una sentencia a favor del perito que hemos contratado y nos da ese apoyo. Si nos vamos a la temática del 99, del 299 nos dice claramente ¿qué podemos aportar? Pues reproducción de la palabra, es decir, un audio, una conversación, sonido, imágenes y algo que para mí me gusta mucho y el regulador ha hecho, bajo mi punto de vista, correcto. Es decir, un concepto indeterminado. Ha dicho instrumento. ¿Qué es un instrumento? Lo que queramos. Es decir, es un blockchain, es inteligencia artificial, es machine learning, son algoritmos, es algo indeterminado que está permitiendo adaptar, ¿vale?, el avance de la tecnología a la regulación.
Vimos hace poquito unas imágenes de menores con inteligencia artificial, si encajaban el tipo penal o no de esa distribución. Vamos a ver, porque aquí se puede interpretar varias cosas. Vamos a ver si por desgracia va la norma otra vez por detrás del hecho delictivo y se nos queda fuera. Bueno, pues con ese concepto indeterminado, bajo mi punto de vista, se adapta bastante bien. Y también nos deja, oye, que aquello que no esté previsto y aporte valor al proceso, perfecto. ¿Qué creemos? ¿Podemos aplicar la ley de enjuiciamiento civil a un tema penal? ¿Qué pensáis? Pues sí, sí podemos, ¿vale? Con lo cual, pero no en penal, nos vamos a penal, nos vamos a laboral, incluso contencioso administrativo. Es decir, ante ausencia de norma, ¿vale? Subsidiariamente se puede utilizar, con lo cual no se aplica ni calpelo. ¿Por qué? Porque hay ciertos órdenes donde no existe esa regulación, ¿vale? Pero subsidiariamente la tenemos, con lo cual, ¿puede aportar tecnología blockchain a un proceso penal? Sí. Una de las partes que hemos estado con Visualeo, que es una startup que certifica vídeos y fotografías, pues le hemos dado seguridad jurídica a esos informes. ¿Para qué? Para que se acaben en un proceso penal, porque lo coge un abogado o en un civil, efectivamente tenga seguridad jurídica. ¿De qué vale que yo te venda una herramienta, que tú presentes un informe y que luego judicialmente no tenga validez? Algo se está rompiendo en la cadena. Con lo cual, aquí venimos, lo que decimos, a poco vamos a ir cubriendo lo que Irene con su herramienta hace y quiere llegar a hacer para que cuando llegue a un proceso judicial, vamos a ver, luego no hay obligación legal de que el juez resuelva con lo que el informe de Irene dice. Vamos a ver lo que se dice de sana crítica. Pero si detectamos eso en fases previas, vamos a hacer que los informes gocen de una seguridad jurídica bastante más elevada. Bueno, este es un poco el proceso que se ha llevado a cabo para el desarrollo de la herramienta. Inicialmente, el objetivo es saber qué artefactos son los que vamos a utilizar del sistema, qué artefactos me pueden dar datos en un incidente, en un sistema post-morte. En este caso, hablamos más de forense que de DEFIR, de respuesta ante incidentes. Y mi objetivo va a ser analizar 4 artefactos en particular que posteriormente explicaré, que son bastante importantes a la hora de analizar ciertas evidencias en un incidente. Vamos a seleccionar los datos, posteriormente los vamos a construir, pero este es el proceso más difícil de todo, porque la selección de datos, bien, está bien, es el objetivo al que los artefactos que yo voy a adquirir, que yo voy a analizar posteriormente, pero ¿cómo voy a preprocesar esos datos? O sea, ¿qué información yo voy a seleccionar para poder posteriormente alimentar mi herramienta? Esa es la parte más compleja, diría, del trabajo, puesto que luego, una vez que se ha implementado el Machine Learning, ya todo va de manera más automática, en función del volumen de datos con el que contemos posteriormente. Y luego la interpretación, bueno, va a ser un resultado pues, de las anomalías que nos muestran los datos almacenados que yo he seleccionado y le pueden dar al analista una pista de cómo ahorrarse trabajo pues, tirando la herramienta de manera un poco más automática, ¿no? Sin ser tan manual. En este caso, en la parte izquierda podéis ver una serie de herramientas, todas open source, que se han utilizado para esta investigación. Una de ellas es la tool de Eric Zimmerman, que nos ayudan bastante en el tema de análisis para algunos artefactos, los LNK, el SRUM, los Join Leaves, los Logfile y demás. Luego tenemos también la suite de Swiss Internals, de Windows Sys Internals, también son una serie de herramientas que nosotros podemos lanzar a nivel de volumen, con una forma de script, o de manera independiente en función de las evidencias que queramos obtener de un sistema, ¿no? Luego tenemos la suite de Autopsy, SLEukit, que es muy utilizada también para CTFs y demás. Muy importante también aquí el Project Mordor, no sé si lo conoceréis, supongo que sí, pero bueno, sobre todo lo he utilizado para el tema del visor de eventos, que me parece muy importante analizar los IDs que se van registrando y nos da muchas veces las pistas de, bueno, pues intentos fallos de inicio de sesión, alguna comprobación del sistema a bajo nivel, si tenemos alguna herramienta como Sysmon, de que nos hayan lanzado un script, ver el contenido de ese script, ¿vale? Entonces, bueno, me ha parecido interesante su uso para el desarrollo de la herramienta. Y luego otra serie más de repositorios, el OSEM y demás, que es utilizado también para herramientas de threat hunting. Y lo más importante de todo, nosotros tenemos que clasificar los datos y etiquetarlos. Vamos a obtener datos estructurados y datos semiestructurados. Entonces, ¿cómo vamos a categorizar y etiquetar esos datos para posteriormente que me sirvan de entrada a un autoencoder? Que ahora después explicaré de qué se trata.
Bueno, pues estas herramientas nos permiten también estandarizar el formato, en este caso va a ser un CSV o un JSON, y posteriormente, a través de una aplicación de ciertos algoritmos, que una es la entropía de Shannon para calcular la frecuencia en bytes de los archivos y otra va a ser el algoritmo de vector de máquina, ¿vale? Y el autoencoder. En este caso os he elegido TensorFlow, más que nada porque es de aplicativo sencillo, yo no soy desarrollador y bueno, necesitaba algo que me funcionara. A pesar de que luego se han ido haciendo modificaciones, se han ido incluyendo librerías, pero al final el objetivo es facilitar el trabajo del analista e intentar tardar lo menos posible cada vez que nosotros intentamos añadir un artefacto nuevo del sistema. Bueno, aquí hablamos de un volumen ingeste de datos, convertirlos en un CSV y efectivamente teníamos que acreditar esa prueba. Antes hablábamos de instrumento. Ahora aquí hablamos de esos datos que ella coge, cómo podría llegar a certificarlos para saber que esos datos estaban ese día en ese estado y podrían estar. A mí algo se me ocurre que es económico o prácticamente gratuito, es decir, oye, ¿por qué no esos datos hasheamos información, subimos a la red blockchain, tenemos un hash, un sello de tiempo y tenemos esa información, linkeamos, nos cuesta prácticamente 0 euros o muy barato subir esa información y tenemos una autenticación. Y claro, decimos, blockchain en un tribunal español, ¿suena? Blockchain ya se ha utilizado en China hace 5 años para el tema de propiedad intelectual. Es decir, yo tengo un fichero para acreditar mi autoría, hasheo el fichero, lo subo a un bloque inmutable. Posteriormente, alguien utiliza ese fichero, yo tengo el original, lo hasheo 5 años después, me da el mismo hash, está el sello de tiempo. Oye, este fichero lo tenía yo 100% tenerlo. Y me dice, ya, Juan Carlos, claro, estamos hablando de un tribunal de China. Aquí estamos en España, seguridad jurídica, Unión Europea, reglamento. Oye, que ya se están empezando a mojar los tribunales. O sea, que ya tenemos una sentencia donde una audiencia provincial nos dice, oye, ¿podemos presentar un documento privado? Sí, hemos dicho que es una prueba documental que tiene seguridad jurídica. ¿Qué valor tiene? Pues el valor que el juez entienda en ese sentido que le dé convicción legal. Bueno, aquí ya nos está hablando que blockchain, si se lo explicamos correctamente al juez, podría llegar a tenerlo. Oye, que continúa la sentencia diciendo, bueno, un fichero que sea emitido electrónicamente, es lo que estamos hablando aquí hasta ahora. Que acreditemos medianamente su autoría. Es decir, cuando nosotros tenemos un fichero con una firma electrónica, como veremos luego el reglamento EIDAS, como cualquiera de nosotros utilizamos un certificado electrónico de la agencia tributaria para identificarnos, bueno, pues ya tenemos ese tipo de autoría. Tenemos otras maneras también de autenticar, códigos CSV, que los utiliza mucho la administración. Es decir, te dan un CSV, te dan luego un validador, metes el CSV y te sale el documento, con lo cual también tenemos esa autenticación del documento. O, oye, que también podemos utilizar una firma electrónica. ¿Quién regula la firma electrónica? Bueno, pues tenemos un reglamento europeo, que hablaremos luego, que reglamento europeo suena que es de obligado cumplimiento a nivel europeo. Oye, que tú, país miembro, quieres hacer una ley acorde a, perfecto. ¿Que no quieres hacerlo? No pasa nada, es de obligado cumplimiento. Con lo cual, haremos hincapié a ese reglamento posteriormente. Y aquí ya nos dice el tribunal, oye, que para que a mí me dé convicción, vamos a ver qué mínima autoría y qué mínima auditoría puede tener. Y ya el tribunal empieza a introducir conceptos como blockchain, ¿vale? Con lo cual esta sentencia empieza a darnos cabida de que, ¿por qué no puedo presentar un informe basado en la herramienta de Irene, donde me apoye con tecnología blockchain para acreditar esos datos, aunque utilicemos tecnología que no esté regulada? Luego vamos a ver lo que el reglamento EIDAS nos regula sobre ella, pero en principio cumple. Es decir, ya podemos tener esa seguridad jurídica para que el informe que haga Irene con otro tipo de herramientas vamos a construirlo con ese volumen ingente de datos y le vamos a dar esa cobertura legal. Bueno,
Algunos otros artefactos del sistema en los que se basa la herramienta es en el análisis automático de la Master File Table. Aquí veis esta herramienta tiene una interfaz gráfica, es de Eric Zimmerman, de las tools que hemos puesto antes como punto de partida. Un poquito más abajo también lo tenemos a nivel de consola de comandos, es la misma información. Podemos ver la ruta de un fichero que se ha creado en el sistema, su fecha de creación, acceso, modificación y demás. Posteriormente, me ha parecido muy interesante el SROOM. Es un artefacto del sistema que nos indica cuál es la cantidad de datos en bytes que se han exfiltrado de la máquina. Muchas veces, cuando tenemos un compromiso por algún artefacto malware tipo ransomware, pues nos va a dar pistas bastante importantes a la hora de saber de cuánta información se han llevado de esa máquina. Por una parte, se ve la aplicación en la parte izquierda y posteriormente podemos ver el USIRD, desde qué usuario el sistema se ha llevado a cabo, ¿no? Se ha ejecutado dicha aplicación para llevarse los datos. También podemos ver la aplicación, el malware que se ha ejecutado en el momento determinado y pues poder hacer una valoración posterior de hasta qué punto la empresa ha sido comprometida, ¿no? En este caso. Y a través de qué interfaz de red también se ha llevado a cabo. Luego tenemos también el NK. Al fin y al cabo es un artefacto que lo que nos muestra son los accesos directos del sistema que se crean automáticamente cuando nosotros hacemos clic a un fichero o a un directorio en particular. Así como las aplicaciones. Podemos ver un poco la actividad que se ha llevado a cabo dentro de esa máquina. Todo es muy compatible, es verdad que aquí faltarían también los heads del sistema, archivos tipo system que nos va a decir también la ruta, pues muchas veces cuando se han producido descargas dentro del sistema, dispositivos externos conectados, software instalado que esté en el equipo víctima o haya estado en algún momento, ntuser.dat para ver la actividad del usuario, si el usuario ha tenido algún tipo de implicación, ¿no? A la hora del incidente. Pero bueno, como la herramienta realmente es muy compleja, el preprocesamiento de los datos, una vez que nosotros los introducimos en el encoder, me he centrado simplemente en estos 4 artefactos. Es una fase beta. Espero poco a poco poder ir introduciendo algún dato más de valor. Pero bueno, hasta ahora es lo que ha dado tiempo. También el visor de eventos, como he comentado antes, es muy, muy importante para ver qué es lo que ha ocurrido en esa máquina. Tenemos muchísimos artefactos a nivel de aplicación, de seguridad, los IDs. Es muy importante, igual que en la parte de threat hunting, para ver pues, si ha habido nos han lanzado un escritorio remoto, si tenemos algún tema de scripting que hayamos podido sufrir. Los intentos de inicio de sesión no autorizados también. Entonces, todos esos códigos de evento vamos a ver qué pensamiento tenemos que aplicarles para poder realizar el tratamiento de esos datos. Al final necesitamos estandarizar toda la información que tenemos de herramientas y artefactos completamente distintos. Entonces, esa es la parte un poco más compleja. Como he comentado antes, tenemos los datos estructurados y los datos no estructurados o semiestructurados. En este caso, los datos estructurados son más fáciles de categorizar porque nosotros podemos establecer ciertas etiquetas a la hora de su tratamiento, el tratamiento de la información que almacenan. Pero, por otro lado, los datos no estructurados, por ejemplo, el correo electrónico. El correo electrónico, sí, el email como tal, no es solo el email y ya. O sea, son un montón de datos, tipo cabeceras del email, el timestamp y demás artefactos, que es un poco más complicado el establecer esa etiqueta, ¿no? Con qué dato me quedo, cómo establezco esta correlación, cuál es el nivel de complejidad de llevarla a cabo, de aplicar el machine learning, cómo se lo explico yo al autoencoder que este va a ser el dato normalizado. Y, posteriormente, mi compañero Juan Carlos os va a hablar un poco del reglamento de los prestadores de servicios en cuanto a estos aspectos. Bueno, antes hablábamos blockchain, ¿vale? Seguridad jurídica, es auditable. Pero, ojo, que blockchain no existe una regulación que diga qué valor jurídico tiene el blockchain. Podemos utilizarlo, claramente, pero, ojo, que si peta la empresa de Irene, diré, pues vamos a hacer 2 cosas, un informe económico, nos vamos a blockchain, la seguridad jurídica, la que diga el juez, o vamos a pivotar y vamos a ajustarnos al reglamento. Es decir, tenemos el reglamento IDAS, que es un reglamento sobre identificación electrónica y servicios de confianza. Rápidamente, conceptos que no son jurídicos, sino son interpretables. Aquí nos dice, oye, hay empresas que son prestadoras de servicios cualificadas que cumplen lo que dice el reglamento. Pues auditoría previa, seguro de responsabilidad civil,
¿no? Empresas que se dedican a esto y un listado oficial de esas empresas que son prestadoras cualificadas para que cuando yo llega un cliente al despacho y dice, mira lo que me han dicho en Internet, te digo, no te vayas, vamos a certificarlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor de que llegas a casa o vamos mañana con una capturita de pantalla, como luego puede llegar algún compañero y dice, oye, es que tengo la captura y es que han borrado la evidencia. ¿La captura vale? Bueno, vamos a ver, vale lo que valga, vamos a ver luego lo que vale. Valer vale. Pero bueno, ¿vale? Con lo cual, ¿qué diferencia hay entre un prestador cualificado y no? Pues que cumple el reglamento de edad. ¿Por cumplirlo nos premian los juzgados si presentamos pruebas certificadas? Sí, si no, no existiría esa empresa. Si no me premian con una seguridad jurídica, yo no haría una empresa de ese tipo. Con lo cual, si tenemos que irnos a una evidencia que va a acabar en un juzgado y ya lo sabemos, no me voy a blockchain, ¿vale? Me voy a un prestador cualificado, me voy a ese tipo de empresas que pago una cuota, 25 o 30 euros, hago una captura de evidencia y la certifico. Y nadie me va a discutir la integridad, la hora, el contenido, con lo cual me vale. ¿Qué nos dice más el reglamento? Bueno, pues también tenemos que hay ciertos algoritmos o ciertos tipos de validaciones que nos permite identificar al firmante. Es decir, cuando nosotros firmamos con un certificado electrónico cualificado de agencia tributaria, estamos diciendo que el contenido es íntegro, si la firma es válida, y estamos diciendo quién firma. ¿Vale? O bueno, supuestamente, ¿vale? Estamos diciendo que está firmando una máquina con una IP y de eso ya hay chicha también resuelta, ¿vale? Pero, en principio, es igual que si te falsea una firma, pues habrá que acreditar con una pericial caligráfica si eres tú o no, ¿vale? Pero ese descuido que tú tengas, pues te puede dar unas responsabilidades que tendrás que llegar y defenderlas. ¿Qué nos dice también el reglamento? Pues sellos de tiempo. Y dices, ¿y cuándo utilizamos un sello de tiempo? Bueno, ¿hemos firmado contratos con un Acrobat Reader, un PDF? ¿Lo hemos firmado alguna vez todos? Sí, ¿no? ¿Vale? ¿Creéis que la hora que pone el documento de Acrobat Reader cuando se firma es una hora fehaciente? ¿Qué pensáis? Oye, que si te vas a detalles pone la hora se ha cogido del equipo informático. ¿Vale? Eso es presunto, ¿vale? Yo presento un documento firmado en el 2025 en el juzgado y le tiro esa hora por abajo porque no hemos llegado a 2025. Oye, que si necesito la hora voy a ir a una empresa de estas, prestadora de servicio cualificado y voy a comprar un sello de tiempo. ¿Para qué? Para que la hora no sea de mi equipo, me la certifiquen. ¿Vale? Con lo cual tienes esa utilidad. Y luego hablamos de firma electrónica, es decir, podemos identificar el contenido del documento, pero también podemos identificar efectivamente lo que decíamos, esa firma cualificada que se ha hecho a través de un dispositivo cualificado. ¿Esto qué nos da? Nos da seguridad jurídica. ¿Nos premia la normativa cuando presentamos este tipo de evidencias? Obviamente, si no, no se utilizaría. ¿Qué seguridad jurídica podemos tener en estos asuntos? Bueno, ese pantallazo, si yo presento un pantallazo y la otra parte impugna su autenticidad, Houston, tengo un problema. Ahora vas a ir en un perito y dices, Irene, certifícame la validez del pantallazo. Mira, si no le impugnan, vale, claro. O sea, si yo soy abogado y sé que hay un pantallazo, pues le digo al cliente, oye, esto nos perjudica, no la jugamos. ¿Por qué? Porque si de la pericial sale el mismo informe que sale de ella, pues lo mismo pagamos la pericial. Pero si el tema es grave, a lo mejor merece la pena. También, ¿qué eficacia de un documento? Pues tenemos que tener eficacia de la autenticidad, ¿vale? Que sea auténtico el documento que queremos presentar, con un prestador cualificado no lo certifica, la integridad del contenido, la integridad de la fuente de datos, que esos datos son los que hoy, y precisión de fecha y hora. Eso es lo que podemos hacer. Y lo que decíamos, oye, que esa seguridad jurídica que nos está dando la ley de enjuiciamiento civil es, si yo presento una prueba con un prestador de servicios cualificado, en derecho hace algo que a los abogados nos gusta mucho, es decir, se invierte el rol de la carga de prueba, que si tú, parte contraria, la impugnas, la pericial la pagas tú. Y ojo, y si de la pericial sale exactamente el mismo informe, incluso te pueden poner a sanciones entre 600 y 1.200 euros. Con lo cual, si el proceso va a acabar en un proceso judicial, implementaremos en la herramienta de Irene alguna API, alguna automatización que llamemos a estas empresas prestadoras de servicio cualificada para que nos certifiquen eso que podríamos hacer con una blockchain, pero daría menos seguridad jurídica. Bueno, en esta parte es el modelo de estimación predictiva que se ha utilizado
Por un lado, tenemos el valor real y, por otro lado, el valor predictivo. Las casillas en verde serían el verdadero negativo, podríamos decir, y el verdadero positivo, ¿no? En cuanto a la detección de anomalías en los sistemas. Por otro lado, tenemos el falso positivo y el falso negativo. Entonces, tenemos que garantizar la precisión, en este caso, y el recall de las muestras y debemos aplicar algún tipo de fórmula que nos ayude a la categorización y etiquetación de esos datos. Por un lado, tenemos la precisión, que sería el verdadero positivo más el verdadero positivo más el falso positivo. O sea, realmente esto nos va a dar un valor que posteriormente, un valor en binario, ¿vale?, para tratar una muestra de modo secuencial, y vamos a tener el valor de recuperación también de dicha anomalía en binario basándonos en los falsos negativos. Es justamente la parte contraria, como si fuera a la inversa, básicamente. Bueno, para esto he utilizado la entropía de Shannon para hacer un cálculo de las diferencias de los fragmentos de frecuencia en byte de diferentes archivos de muestras de malware. ¿Para qué? Para poder categorizar también esos valores en función de la muestra de malware que yo he ido obteniendo de un sistema que ha sido comprometido. En la parte izquierda tenéis cómo aplicar directamente en Python el modelo. Toda esta información luego la voy a colgar en GitHub, lo voy a habilitar en la web de Siberia para que podáis probar y cacharrear. Ese es directamente la ecuación, el algoritmo matemático que se aplica, y básicamente lo que nos hace es nos establece una correlación entre también el cifrado que pueda llevar implementado ese malware, por ejemplo, un ransomware, si es un cifrado tipo AES o qué tipo de cifrado lleva, y podemos ir viendo la variación de datos. Lo más fácil de todo esto es categorizarlo a nivel gráfico, que es el modo más visual que tenemos de poder identificarlo. En este caso, he utilizado MATLAB, que me gustan bastante los gráficos de Maya, para ir viendo el resultado de esos valores, de la precisión, o sea, si yo he acertado realmente en la predicción que yo he obtenido del análisis de esa muestra, de ese binario. En este caso, se ha obtenido en todos ellos una alta entropía, que es un archivo comprimido, básicamente, más si lleva también algún tipo de cifrado implementado. El valor más alto que se ha obtenido ha sido de las muestras de ransomware, troyanos va un poquito por debajo, luego tenemos de evasión de antivirus, ¿vale?, en este caso de Defender, de spyware, de DLLs maliciosas. Posteriormente tenemos que clasificar y hacer una regresión aplicando el modelo del vector de máquina, en este caso, para ver realmente la calidad de nuestro resultado. O sea, la precisión, en este caso, del modelo que nosotros hemos desarrollado. Esto lo colgaré también. Yo me he basado, no es una librería propia, es una librería que me ayudó muchísimo cuando yo empecé en este tema a poder entenderlo y que me fuera más fácil a la hora de aplicarlo a los datos que yo necesitaba, porque ya os he comentado antes que es la parte más compleja. Entonces, he utilizado una librería que se llama Loadwines, que lo que hace directamente es clasificar en función de las diferentes etiquetas asociadas a un vino, ¿no?, clasificar por el nivel de acidez, por el pH, por el tipo de uva, ¿no?, de donde se ha recogido. Entonces, viene muy bien realmente la librería para poder aplicarla o readaptarla a lo que nosotros necesitamos. Como os he comentado antes, yo no soy programador, entonces, bueno, intento buscarme en la vida con lo que tengo a mi disposición. Entonces, bueno, realmente mi modelo no tiene esa precisión, no tiene un 98% de detección de anomalías, en este caso, en función de la información que yo he ido obteniendo. Más que nada porque yo he utilizado datos míos, evidencias de casos reales, y sí que es verdad que no soy una gran empresa, no tengo un gran volumen de información, pero me parecía al menos lo más interesante hacerlo con muestras reales, no con un escenario simulado. Aquí tenemos el resultado del modelo de identificación. Se ha utilizado, en este caso, el autoencoder. Bueno, el autoencoder, básicamente, no sé si poner la foto del principio, que yo creo que es la manera más fácil, yo creo, de poder entender cómo funciona esta tecnología para el Machine Learning. Aquí. Ahí abajo tenemos directamente el input, que es la entrada de datos, y el output va a ser los mismos datos de entrada, pero con una serie de reconstrucción, ¿vale? Vamos a tener que reconstruir esos datos y vamos a tener un error cuadrático cuando nosotros comparemos directamente los datos normalizados en la entrada con los datos a la salida. Y vamos identificando ese error cuadrático en cada uno de los puntos del proceso.
El cuello de botella es donde tenemos comprimidos todos los datos, es donde la herramienta realmente está aplicando el aprendizaje no supervisado, en este caso TensorFlow, y es muy interesante ver cómo va variando el error cuadrático en función del número de muestras que nosotros vamos introduciendo. Perdón por ir hacia atrás y hacia adelante, por el mareo, pero bueno, me ha parecido interesante hacerlo. En este caso, también he utilizado herramientas librerías que están en Python, ¿vale? Que ya están establecidas para otros temas de Machine Learning. El sklearn, por ejemplo, luego también el Mathlib para el tema de representación, Pandas para el tema de categorización de etiquetas. Y lo más importante de todo y lo que más me ha costado es que nosotros, cuando estamos examinando un incidente, en este caso, estamos realizando un análisis, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es el timeline. Nosotros, sin los timestamps, no somos nadie. Tenemos nuestro cuaderno de bitácoras para ir apuntando, aparte del procedimiento que estamos llevando a cabo, qué está pasando, ¿no? Que para poder entender qué incidente ha sufrido la máquina, tenemos que entender qué pasó desde un principio, hora y fecha, y ir correlacionando los eventos que nosotros vayamos investigando, que vayamos obteniendo, ¿no? De aplicar nuestras herramientas y de crear cierta coherencia, aplicar cierta coherencia a nuestra investigación. En este caso, el resultado del modelo básicamente va en función de, el éxito, por así decirlo, del modelo va en función de las iteraciones de las muestras que nosotros vayamos aplicando. Entonces, como os he comentado antes, ¿cómo aplico yo? Realmente, ¿cómo traduzco los datos que obtengo de las evidencias de los artefactos forenses, del SRUM, del LLK, de la Master File Table y demás, para poder alimentar la herramienta y tener unos resultados medio decentes? Bueno, tengo que establecer un patrón dentro de los datos. Para establecer ese patrón y clasificar datos distintos con diferentes etiquetas que no tienen ningún tipo de correlación entre ellos, me he valido del vector de antes, del vector de máquina, del SVM. Entonces, lo que estaba comentando en el nivel de vino, yo tengo diferentes etiquetas de clasificación que me van a decir qué datos tengo que coger o cómo tengo que traducirlos, para que el encoder, a la hora de comprimirlos y reconstruir ese dato, no cometa ningún error, o al menos el mínimo posible, ¿vale? Error siempre vamos a tener porque está implícito entre el valor de salida y el valor normalizado de entrada. Pero bueno, yo lo que he hecho básicamente es, por ejemplo, en el caso de bytes filtrados de la máquina, yo he asignado por ejemplo, se han filtrado 20 gigas de esta máquina y han sido filtrados a través de la ejecución de esta aplicación desde esta cuenta de usuario admin del sistema. ¿Vale? Pues yo he establecido directamente una correlación, he hecho una matriz, en este caso de los valores que he ido obteniendo, en función de los parámetros de esa cantidad de datos. ¿Vale? Yo tengo una coincidencia de esos datos en bruto, de esos 40 gigas, cuando el sistema ha sido infectado por este artefacto en particular, ¿vale? Este tipo de ransomware o este tipo de troyano. Por ejemplo, hay troyanos tipo Grandoreiro que lo que hacen es ir acrecentando realmente el volumen del binario con el que se infectó la máquina y ya, bueno, el analista le da ciertas pistas de qué está viendo, ¿no? Qué tipo de muestra de malware tiene enfrente. Entonces, hay que correlacionar siempre el incidente, la infección, con el desenlace, lo que se encuentra en la lista post-mortem cuando va a analizar esa máquina. Entonces, básicamente el código se basa en eso y se ha implementado también una librería, el STM, para la variable temporal, porque también es muy importante establecer la coincidencia de esos eventos, por así decirlo, la cantidad de veces que ocurre ese evento con respecto a los resultados de los falsos positivos o las ciertas anomalías que nosotros podemos ir encontrando. El gráfico de después, básicamente, a la izquierda son la detección de anomalías, en este caso he utilizado el SRUM, y la variabilidad en cuanto al entrenamiento que se está llevando a cabo dentro de la herramienta. Básicamente, la herramienta está basada en diferentes scripts en Python, estamos desarrollando un poco la interfaz gráfica para que sea más intuitivo, porque el objetivo no es que el que no sepa programar que aprenda a programar, simplemente que lo pueda utilizar o arrojar en su sistema y le dé una pista o al menos le ahorre trabajo a la hora de establecer ese timeline que ha ocurrido en esa máquina. Y esto al final se basa en el entrenamiento, en conseguir un volumen de datos que sea lo suficientemente grande como para tener resultados más o menos decentes, ¿no? o cercanos a lo que nos daría realmente un análisis manual. Y bueno, esa es la vía de investigación que estamos llevando a cabo. Ahora después os puedo enseñar en vivo
básicamente el programa por debajo, los diferentes scripts que se han ido realizando para que lo veáis en vivo. Y nada, cualquier duda o quien esté interesado o quiera aportar algo, en esto de Machine Learning yo soy novata, simplemente bueno, intento aplicar lo que tengo en mi mano a solucionarme un poco la vida o hacérmela más fácil. Y encantada de, si tenéis también alguna pregunta posterior o queréis, no sé, cualquier tipo de información, pues a vuestra disposición. Este es el... os va a contar Juan Carlos, perdón, que madre mía el lío que llevo con el puntero. Vale, perdonad. Vale. La regla de sala crítica, de cómo el tribunal va a valorar directamente los resultados que yo muestre. Voy a ser ágil porque queremos dejar algún minuto para alguna preguntilla. Y aquí lo que decíamos es, oye, que ni el informe pericial ni el informe que haga Irene, ¿creéis que es vinculante un informe pericial para la resolución judicial? Es decir, ¿el juez tiene que resolver acorde al informe? Pues no, no tiene por qué. Es decir, el juez tiene libre valoración acorde a algo que se llama a la sana crítica. Es decir, ¿a qué? Pues a la regla de la lógica, la experiencia, la ciencia. Pero, ojo, que si hay jurisprudencia en ese sentido, que si la resolución va en contra del informe pericial, se le exige al tribunal una motivación del motivo por qué. ¿Vale? Es decir, el informe pericial es un medio de prueba, pero hay testifical, hay documental, hay otro tipo de pruebas que en juicio oral el juez tiene libertad, con lo cual no es vinculante. Y aquí Irene al principio hablaba de algo muy claro, cadena de custodia. Y bueno, sí, la cadena de custodia, pues, ¿qué es cadena de custodia? Pues cadena de custodia es un concepto jurídico que no tiene regulación. Es decir, ¿cómo se regula la cadena de custodia? Bueno, pues tenemos regulación jurisprudencial. Es decir, lo que viene a cubrir la cadena de custodia es que haya una autenticidad de aquello que se recoge en el lugar de los hechos, ¿vale?, que acredite que lo que se estudia posteriormente es lo mismo y no se ha modificado. ¿Vale? Si hablamos de un objeto físico, mismo objeto, precinto, cadena de custodia, se hace, oye, que si hablamos de dispositivos digitales son dos cosas. Tenemos que garantizar que el dispositivo es el mismo y que el contenido no se ha modificado. ¿Vale? Con lo cual, en evidencias digitales tenemos pues esas especialidades que tendrían que darse. Y hablamos de mismidad, es decir, mismos objetos, mismos datos. Hablamos ya de algo del 2009, un poco lejano, hablamos de hash. Claro, hash está muy bien, pero en ciertas cosas se nos queda ya muy cortito, con lo cual tenemos que evolucionar con otro tipo de cambio. Y lo que decíamos, vamos a acreditar que en ese informe que Irene se lo manda a un algoritmo y a una máquina, que oye, que lo que hemos mandado son con estos resultados y algo muy importante que vamos a ver a continuación luego, que es que alguien, un tercero, sea capaz de replicarlo y darle seguridad a eso. Bueno, hasta el momento pues la herramienta le queda mucho por aprender, nunca mejor dicho, pero bueno, no podría decir que en un futuro no pueda sustituir parte del trabajo de analista, en este momento no, porque al final siempre necesitamos aplicar el pensamiento lógico, ¿no? Sobre todo a la hora de preprocesar los datos, porque la herramienta hay que decirle qué es lo que tiene que hacer. Entonces, bueno, hasta el momento me ha parecido interesante simplemente como apoyo, como ayuda, como una vía más de investigación, de automatización a la hora del análisis, y espero en un futuro pues, poder mostraros algo un poquito a nivel más profesional, en el que estén integrados muchos más artefactos del sistema, puesto que son 4, realmente una investigación son muchísimo más. Pero por fijarme en puntos clave en una investigación que nos puede dar la pista de bueno, si ese equipo ha estado comprometido o si realmente ha sufrido un incidente que ha sido producido por un usuario, por un empleado descontento o cualquier tipo de índole, ¿no? que venga el incidente. Así que nada, muchas gracias y ya terminando, os dejo con Juan Carlos con la SISO. Ese informe que ella hace, perfecto, pero Irene, vamos a darle algo de empaque. Es decir, si nosotros le decimos a su señoría que una máquina coge unas pruebas, las mete en el embudo y da este resultado y dice que has sido tú el culpable, ¿vale? Con lo cual, como sabemos que eso puede llegar a... ¿vale? Pues vamos a apoyarnos en esas normas de estandarización donde ya nos empiezan a hablar de evidencia digital, recopilación de evidencia, esa fuente de datos, estructura de ese informe y, sobre todo, aplicado a qué.
Aplicado que eso que Irene hace la máquina, haya posibilidad de que detrás de ella haya un perito, aquí ponemos humano, ¿vale? Y sea capaz de replicar el proceso con el mismo resultado. Si no, ese proceso nos fallaría. Y ya, última diapo, lo que debemos decir es decir, oye, ¿y aquello que presenta el perito es así porque dice que es? Bueno, pues tenemos una sentencia del Supremo que nos dice que el perito, igual que fuerzas y cuerpos de seguridad, goza de presunción, ¿vale? No es presunción de validez, es presunción. Es decir, el perito tiene unas obligaciones legales que en caso de incumplimiento tiene unas responsabilidades penales, pero salvo prueba en contrario, aquello que presenta un perito por el proceso al que se enfrenta tiene esa seguridad jurídica, con lo cual, efectivamente, el informe pericial de un perito tiene esa presunción. ¿Por qué? Porque es una figura imparcial, aunque venga de peritaje de parte. Así que, por nuestra parte, hemos dejado ahí unos últimos 5 minutos para cualquier tipo de preguntas y, como siempre, un placer y hasta la siguiente. Muchas gracias. Compañero. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿O criticar también vale? Lo que se os ocurra. Sí, por aquí tienes una. Vale. Aquí también. Yo me pilla más cerca. Hola, yo te quería preguntar si durante el desarrollo, aparte de las máquinas de soporte vectorial, habías probado algún otro modelo de aprendizaje no supervisado. Muchas gracias. Sí, ¿Y qué tal te habían ido? Entiendo que... La realidad que no muy bien, ¿eh? Más que nada porque, aparte de... O sea, el haberlo implementado también en Python, en la aplicación de los algoritmos y los modelos, ha sido también por facilidad mía, básicamente. Entonces, he probado también a hacer algo parecido en C, con otras herramientas. O sea, al final lo que se ha usado es TensorFlow como autoencoder y el Keras a nivel ya más alto de aplicación. Hay muchas más herramientas. Lo que pasa es que, pues, por ejemplo, si nos ponemos a pensar qué mecanismo utiliza Netflix para darle al usuario, ¿no?, mediante su algoritmo, yo qué sé, una película que tenga que ver con las coincidencias de sus gustos, ¿no? Pues ahí ya estamos hablando de un Hadoop. O sea, sí, hay muchas herramientas, pero que me hayan funcionado y que haya sido más fácil de implementar, TensorFlow. A mí me gusta. Muchas gracias. ¿Otra pregunta dónde? Allí. Ahí justo en medio, qué bien, qué cerquita. Bueno, durante el Congreso se ha hablado varias veces sobre temas de IA y bueno, al final, en un proceso forense, no sé hasta qué punto se puede llegar a aplicar. ¿Cómo se lleva eso hoy en día llevado a un tribunal? Es decir, ¿cómo está de maduro o lo que estabais comentando, ¿no?, de cómo se va adaptando la parte legal a la tecnología? Bueno, aquí por responder yo, entiendo claro que vamos ahí. Es decir, si la herramienta de Irene peta y sube hacia arriba, al final es una herramienta que tú vas a lanzar, te vas a tener una fuente de datos inmensa y te va a dar una validez. Si nosotros metemos esos perfiles jurídicos previo al uso de esa herramienta, lo que vamos a darle es ese entorno jurídico que muchas veces los que sois perfiles técnicos no valoráis. Es decir, al final la parte técnica está, oye, ¿qué pasa si mañana hay que presentarla a un juzgado? Es decir, bueno, pues aquí tenemos seguridad. Es decir, primero, ¿tenemos posibilidad legal de aportarlo con la regulación que hay hasta ahora? Sí. Es la buena noticia. Es decir, podemos aportar cualquier instrumento. Inteligencia artificial, ¿por qué? Bueno, ya está, sí, es un instrumento. ¿Qué tenemos que hacer? Aplicar de forma subsidiaria lo que está en la Ley de Enjuiciamiento Civil a cualquier tipo de orden. Con lo cual, regulación tenemos. A partir de que tenemos que garantizar, primero, que sea pertinente para el proceso, es decir, que nos aporte algo de interés. Segundo, certificar la fuente, es decir, que los datos que se obtienen con esos resultados, garantizar dónde son y cuáles son, ¿vale? Y, sobre todo, que de ese resultado de ese informe se muestren unas conclusiones que puede ser que sean absolutas, probabilísticas, o sea, hay una probabilidad o posibilísticas. Hay posibilidad de, ¿vale? Y con eso ese informe
será más o menos concluyente. ¿Qué tenemos que hacer? Es decir, si de repente alguien impugna la autenticidad del informe de Irene, habrá que hacer, por así decirlo, que darle esa información a un tercer perito imparcial, que puede ser judicial o de parte, para que analice esa información y llegue a esos resultados. Si ese proceso es replicable con los mismos resultados, tiene seguridad. Con lo cual, bajo mi punto de vista, es algo que tenemos para utilizarlo, que empieza a estar muy nuevo, pero que puede dar mucho, pues, ahorrar mucho tiempo al analista forense para decirle por dónde ir ante un incidente. Oye, que gracias a Dios tenemos el factor humano, está ahí. Pero efectivamente, si ese trabajo que no le aporta valor a Irene y lo hace una herramienta, bienvenido, estamos para aportar otro tipo de valor. O sea, por completar a mi compañero. Lógicamente, al principio, hasta que el modelo funcione de manera adecuada, con la cantidad de muestras que realmente nos devuelven los resultados que tengan cierto criterio, ¿no?, analítico, es establecer una analogía de los resultados que yo obtengo haciéndolo manualmente y los resultados que me está dando la herramienta. Yo he hecho varias pruebas y con incidentes reales es más fácil. Otra cosa es que yo me basara en una máquina virtual o en, yo qué sé, contenido de CTFs, ¿no?, simulaciones, o directamente pues, cogiera todo de Mordor Project, es más complejo. Pero bueno, haciendo una analogía vamos viendo si realmente el modelo funciona o no funciona. Entonces, en un tribunal de justicia, ¿qué haría yo? Pues por una parte, no todos los temas se judicializan, ¿no? Entonces, presentar los resultados que he obtenido de forma manual, ¿no?, a la antigua usanza, y presentar los resultados que me ha dado la herramienta. Lógicamente indicando todo el proceso, puesto que, como dice mi compañero, es muy importante que todo sea reproducible. Entonces, al final es una herramienta open source como cualquier otra, ¿no? ¿Al inicio de la misma, de su desarrollo, se le da validez judicial? Pues seguramente no, ¿no?, porque no la conoce nadie. De aquí a un tiempo veremos si funciona. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Irene y Juan Carlos, un fuerte aplauso. Y ahora vamos a por la merienda.